Permíteme que salude a Javier Zaragosí, que es delegado del sindicato CESIF en la administración, la administración sobre todo en el área más vinculado a la Generalitat o la actividad de las consellerías, porque vamos a hablar con él sobre el tema del teletrabajo. Javier, buenos días. Hola, buenos días. Oye, pedirte disculpas, te habíamos dicho que te llamábamos a las 10:15, pero es que llevamos una mañana frenética con lo de la MT, pues se nos ha disparado todo un poquito. Rápidamente conocer una valoración, porque el tema del teletrabajo, ¿cómo está el tema del teletrabajo? Porque al final los dimes y diretes, los tiras y aflojas, hacen que una parte importante de funcionarios que podrían estar desempeñando su actividad perfectamente a nivel telemático en casa, pues no lo estén haciendo, lo cual iría, lógicamente, en beneficio y en seguridad para todos, ¿no? Bueno, ese ha sido un poco el planteamiento del CESIF en esta materia. Desde el primer momento nosotros, incluso antes de la pandemia, siempre hemos estado reivindicando la necesidad de utilizar el teletrabajo, pero a raíz de la pandemia precisamente se ha puesto de manifiesto la más que urgente necesidad, ¿no? Porque precisamente por lo que te comentabas, es una forma de descongestionar las oficinas o de que haya menos gente, evidentemente, en las oficinas públicas, y evidentemente todo lo que lleva vinculado a ello, de transporte, etcétera, etcétera. Entonces nosotros siempre hemos mantenido la necesidad de que existiese un teletrabajo y desgraciadamente pues no se ve así. Nos encontrábamos con una normativa pues ya caduca, porque nunca llegó a ponerse en marcha el primer decreto de teletrabajo, que ya es del 2016, y ahora, aprovechando la pandemia, ha habido que dejar las cosas a prisa y mal, bajo nuestro punto de vista, mal hechas. Pero bueno, pese a todo eso, la administración ha seguido funcionando durante todo el estado de alarma. Ya, entonces, y mira, estaba hablando precisamente con Víctor Pérez, que te está escuchando, presidente de Fotur, a ver, que claro, la Generalitat coge y anuncia el paquete de ayudas, igual que para el sector del ocio, de la hostelería, del comercio, etcétera, para el próximo año. Muy bien, fantástico el anuncio. Pero claro, a mí yo siempre temo el proceso burocrático de la administración, pero no es por falta de empeño y de ganas tampoco de los funcionarios, sino por lo que os quejáis muchas veces, falta de recursos, habilitación de servicios que son necesarios y que no se articulan. Es decir, por ejemplo, esas ayudas que tienen que llegar al ocio podrían llegar en el primer trimestre del próximo año, del comercio, etcétera. No, sí, repito que no es por ponerla en duda de Francesc Colomén y de compañía, sino por el proceso de la administración como tal, Javier. ¿Tú crees que pueden llegar, que se pueden cursar para todos los sectores afectados por la pandemia? Hombre, yo en este caso en concreto no me atrevería a aventurar porque es una parte que desconozco, pero lo que sí que tengo clarísimo es que la administración cuenta con recursos suficientes para poner en marcha todos los programas cuando los hace, y en este caso de ayudas evidentemente se tiene que priorizar. Por tanto, yo entiendo que contamos con una administración autonómica lo suficientemente fuerte para gestionar eso con la suficiente celeridad. El problema es que detrás siempre hay una voluntad política de querer hacer hincapié en que eso salga adelante o no. Pero ya digo que es una parte que en concreto desconozco porque no es mi... Sí, bueno, claro, porque estamos hablando un poco al hilo de esta cuestión, es decir, evidentemente también depende de cada caso, pero el cursar un tipo de ayudas de estas características, a lo mejor que puede llevar, a nivel de efectos de los trámites administrativos, 1 mes, 2, si hay voluntad política, claro, si hay voluntad. Si hay voluntad política, los trámites siempre se pueden adelantar. Tiene que haber siempre un mínimo de periodos que lo obliga la propia ley de procedimiento administrativo para presentar, para gestionar el expediente, para subsanar deficiencias que puede haber en el expediente. Esos trámites van tasados por la ley, entonces esos trámites no nos los podemos saltar y podemos estar hablando a lo mejor pues eso, 1 mes, mes y medio, 2 meses. Pero si hay voluntad política detrás y se refuerzan las plantillas para agilizar esos procedimientos, sí que se puede llegar a tiempo. Víctor, una buena noticia, estupenda. Estoy convencido de que es así y que los políticos, cuando tienen buena fe e intención, que es lo que hacen, son personas por encima de la política, se comprometieron que los presupuestos del Consell de diciembre se aprobarían y entre el día 1 dijo es más Andreu que se publicaría y el primer trimestre de 2021 se aplicarían y se cobrarían. Es una fantástica noticia, Javier, pero claro, luego aplicándolo a las distintas materias, lo digo porque es fácil a nivel político siempre, como sabes, que digan, no, porque claro, el proceso de la administración, etcétera y tal. No, cuando realmente se articulan los procedimientos y por los cauces que toca y corresponde, vosotros actuáis como tal. Otra cosa, como siempre os quejáis en CESIF, y con razón, es que no se refuercen las distintas
áreas de la administración para prestar los servicios. Me viene a la cabeza, por ejemplo, vuestros compañeros del SEPE, que están ahí padeciendo lo que no está escrito porque, claro, no dan literalmente abasto. Claro, el problema entre la situación de pandemia que nos enfrentamos en estos momentos es precisamente eso, que de repente han habido ciertas partes de la administración que se han podido ver saturadas de trabajo por la avalancha inesperada, que no era, tú haces una previsión de personal que necesitas y evidentemente no piensas en estas situaciones como lógicamente nadie puede pensar. Nadie sabía hace un año que iba a llegar esto. Entonces esas plantillas sí que se pueden ver ahí mermadas y con falta de personal, evidentemente. Pero evidentemente es lo que decimos, la voluntad política y la posibilidad de refuerzo de esas plantillas siempre está en el poder de la administración. Entonces, volviendo al punto de partida con el tema del teletrabajo, ahora mismo, ese 30% del personal, de la Generalitat y también de los organismos dependientes del Estado pueden funcionar, pueden teletrabajar. Es decir, ¿qué cálculo haces tú sobre la situación actual y de cara a los próximos meses? Un poco la organización, los límites que os deja también la consellera Gabriela Bravo a este respecto para proceder a todo este desarrollo, para que podáis trabajar con la aplicación de medidas de seguridad y, evidentemente, de poder prestar todo este tipo de servicio al ciudadano. Mira, yo te resumo un poco la situación. Nosotros teníamos un decreto de trabajo de la Generalitat que es del año 2016 y que por desgracia jamás se puso en marcha, nunca llegó a desarrollarse. Ese decreto tenía algunas deficiencias, pero bueno, era un decreto pues que podía haberse puesto en marcha, podía haberse desarrollado y nunca ha habido, precisamente porque hablábamos antes, voluntad política de desarrollo. No sé si era por temor, no sé si era porque siempre está la suspicacia de que parece que el que se queda en casa no trabaja y no lo sé, pero el caso es que nunca llegó a desarrollarse. Bueno. A raíz de la pandemia hubo de repente que desalojar, permíteme la expresión, todas las oficinas de la administración de la Generalitat y entonces se tuvo que poner en marcha unos mecanismos pues raros o no acordes al decreto ese, sino que era una medida excepcional para solventar que la gente pudiese seguir teletrabajando. Pero discúlpame, pero ahora ¿qué porcentaje está teletrabajando? En teoría ahora está teletrabajando alrededor del 30% de la plantilla. No. Pero, repito, de una forma totalmente excepcional. Se ha tenido que volver a articular un mecanismo, que no era un mecanismo ordinario, sino totalmente extraordinario, ante una situación de crisis para que la gente pudiese teletrabajar. Y en medio de todo eso se produce un periodo de reforma del anterior decreto. Y es aquí donde han surgido las discrepancias con la asesoría jurídica. Nos quedamos